Y bien, pues como sabemos hubo un intercambio de notas diplomáticas entre Perú y Ecuador que de alguna manera constituye una suerte de tratado de límites que fija ya de manera explícita los límites marítimos entre Perú y Ecuador. Pero este reconocimiento del Perú a la Carta Náutica ecuatoriana, pues ha sido interpretado por el gobierno chileno, por el presidente Piñera, como una confirmación de, digamos, de la posición chilena. Entonces la cuestión es, bueno, esto finalmente, ¿a quién ayuda? ¿Al Perú o a Chile? Estamos con el canciller de la República, José Antonio García Belaúnde. Canciller, buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, el presidente de Chile emitió una declaración que dice, entre otras cosas, que la ratificación por parte de Ecuador y Perú del paralelo geográfico como límite marítimo entre ambos países, que se desprende del Tratado de 1952, confirma la posición que en forma permanente y consistente han sostenido Chile y Ecuador. Esta confirmación queda ratificada por las palabras del propio presidente de Ecuador, Rafael Correa, al afirmar en el día de ayer que el Perú está reconociendo sin ninguna duda los límites marítimos entre Ecuador y Perú, presentados por Ecuador ante las Naciones Unidas en la respectiva Carta Náutica. Cierra comillas. La cual, añade el presidente Piñera, la cual expresamente señala que el límite marítimo tiene su fundamento jurídico en los tratados de 1952 y 1954. Entonces, claro, el argumento de los chilenos es si el Perú ha ratificado esa carta, esa línea establecida en la Carta Náutica Ecuatoriana, que se basa en los tratados 52 y 54, entonces el Perú está reconociendo indirectamente la validez de esos tratados, como tratados de límites, digamos, no sé. Ese es el argumento. Sí, ese es un argumento que sería cierto si es que no existiese ese intercambio de notas y que ese intercambio de notas establece claramente cuál es el límite marítimo entre Perú y Ecuador y tiene su propia expresión gráfica. Yo me he enterado hoy día que la reacción del gobierno chileno ayer fue antes de conocer las notas. Ajá. Se han basado básicamente en las declaraciones del presidente Correa y sobre eso han reaccionado. Pero las notas son un tratado de límites. Ergo, sí hay un paralelo. Nosotros nunca discutimos el concepto del paralelo. Hemos sido consistentes en ese sentido de que el artículo 4 de la Declaración de Santiago decía ahí donde hay isla debe ser el paralelo del límite, ¿sí? Lo que nosotros dijimos, eso es un criterio en un acuerdo que no es un acuerdo de límites. Este está en acuerdo de límites que establece el punto de partida, el punto de llegada, las coordenadas. ¿Sobre qué se está delimitando? Se está delimitando aguas interiores, se está delimitando no solo la superficie marítima, también el lecho marítimo, todo está dicho, ¿sí? Y va directamente a lo que señaló en un fallo de la Corte. Los acuerdos de límites no pueden ser tácitos. Tiene que estar expresa la voluntad de las partes de hacer un acuerdo de límites. Y así como tenemos este acuerdo con Ecuador, es obvio que no hay nada parecido a eso con Chile. Entonces, mal podríamos decir, pues, que lo único que hemos hecho es ratificar el 52. No. Este es un acuerdo nuevo. Este es el acuerdo de límites marítimos entre Perú y el Ecuador. Bueno, efectivamente esta nota diplomática, digamos, sí, que es idéntica en el caso de la que envía Ecuador al Perú, dice en el punto 2, en atención a la existencia de circunstancias especiales en el área adyacente a la frontera terrestre entre nuestros dos países, el límite entre los espacios marítimos bajo soberanía o derechos de soberanía se extenderá a lo largo del paralelo geográfico se extenderá, ¿no es cierto? Uh-huh. Estamos acordando que se va a extender, ¿no es cierto? Estamos acordando un límite. Claro. O sea que el límite recién se fija, digamos, la idea del Perú es, el límite recién se fija ahora por medio de este instrumento, de este acuerdo. Exactamente. Y que tiene su representación gráfica. De acuerdo. Esto viene, hay un anexo. Hay un anexo que es un mapa. Que es un mapa.
Ahora, claro, el acuerdo de la Declaración de Santiago de 1952, invocada por Chile, habla del paralelo, pero se refiere específicamente al tema del Ecuador, ¿no? Sí. Dice en el punto 4 acá, sí, en el caso del territorio insular, sí, ¿no? La zona de 200 millas marinas se aplicará en todo. Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes estuviera a menos de 200 millas marinas, la zona marítima de esa isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los estados respectivos. Así es. O sea que cuando se habla de paralelo se está refiriendo ahí donde hay islas. Ahí donde hay islas. Entonces, claro, esta declaración actual reconoce eso, de alguna manera ese hecho, aunque en la declaración no se menciona ni la declaración del 52 ni del 54. Sí, pero habla de las circunstancias especiales, es la terminología jurídica para el caso. Ya. Uh-huh. Ahora, sin embargo, la declaración del 54 sí habla del paralelo, ya en términos más generales. Sí, dice entre dos estados. ¿No? Establécese una zona especial a partir de las 12 millas marinas de la costa de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países. Uh-huh. Y claro, ¿cuáles son esos dos países? Perú y Ecuador. Pero aquí no se dice. No, pues, pero es Perú y Ecuador. Para eso hay que revisar las actas de la... Queda claro en las actas que se refiere a Perú y Ecuador. Sí. Ahí era la preocupación del Ecuador básicamente porque si no usábamos esa línea paralela se hubiera usado una equidistancia y podíamos cerrar el acceso al Golfo de Guayaquil. Esa fue una preocupación del Ecuador. Claro, porque el paralelo en el caso del Ecuador tampoco es equidistante. Tampoco es equidistante. Si fuera equidistante, le cerraríamos el acceso al Golfo de Guayaquil. Sí. Ajá, o sea que en realidad el paralelo también de alguna manera perjudica al Perú en el caso del Ecuador. No. Digamos, hay menos mar, un poquito menos de mar. Creo que tenemos el mapa ahí, ¿no? Ahí está el paralelo. Digamos que Tumbes tiene menos mar que... Bueno, no sé, es difícil de evaluar. Es muy difícil de evaluar. Digamos, si hubiera sido una línea que proyectó... Pero lo que pasa, es que la línea de base, a partir del cual va a aparecer que es esta, las 200 millas, es así. Allá. ¿Correcto? Ya. Entonces esto se convierte en mar interior. Ya, con lo cual tenemos probablemente unos 4.300 kilómetros cuadrados más de mar, de mar interior que es como territorio. ¿Nuestro? Sí. Yo entendí que era mar interior del Ecuador. No, de los dos, pero ahí... ¿De los dos? ¿Compartido? Sí. No. La línea de base a partir de la cual se cuenta las 200 millas sale de acá. Así, ya. De acá hasta acá, ¿no? Más o menos. Ajá. Entonces, esto, con el paralelo de por medio, se convierte en mar interior. ¿Incluso por encima del paralelo? No. ¿Por debajo? Por debajo. No, el paralelo es el límite siempre. Ya. Pero a la línea, al empezar las 200 millas acá, que es la línea base, y no acá, entonces esto se convierte en mar interior de los dos países. ¿De los dos países? Sí. Con el límite paralelo, ¿no? Ya. Bueno. Es muy complejo el tema técnico, porque hay demasiados matices y de un conocimiento geográfico que es complejo, ¿no? Lo que sí puedo decir es que siempre respetamos nosotros históricamente el criterio del paralelo para los límites con el Ecuador y lo que hemos hecho ahora es convertir ese criterio en un trato de límites. Por consiguiente, los documentos 52 y 54 son lo que hemos dicho nosotros siempre, son acuerdos pesqueros. Acuerdos pesqueros.
pero que para el caso del Ecuador, por lo visto, sí fijaban un criterio, un paralelo. Fijaron un criterio, pero paralelo. No, sí, y que se ha respetado y que esto lo convierte ya en tratado, ¿no? Estableciendo exactamente dónde piensa y dónde termina y sobre cuál se ejerce. Claro, pero entonces la idea es que si recién ahora hay un tratado de límites, eso significa que los tratados del 52 y 54 no eran tratados de límites, que esa posición es el poder peruano. Así es. De acuerdo. Bueno, vamos a ver si esto tiene éxito en la Corte de la Haya. Me imagino que este es un argumento. Fortalece la posición peruana. Eso definitivamente fortalece la posición peruana. De acuerdo. Un último tema, canciller, se firmó esta declaración presidencial sobre la Alianza del Pacífico, sí, la semana pasada, creo. No llegó a ser un acuerdo todavía, ¿no? No llegó a ser un acuerdo. ¿Por qué? Porque no hubo el tiempo para hacer un acuerdo de esa naturaleza. Lo que queríamos hacer desde el principio era una suerte de hoja de ruta. ¿Qué queremos y cómo lo vamos a lograr? Queremos tener un espacio de donde circulen libremente bienes, servicios, capitales y personas, sí. Para ese efecto vamos a tener un grupo de 4 grupos de trabajo, sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar a partir de los acuerdos que tenemos entre nosotros. Entonces vamos a tener para diciembre una nueva cumbre en donde vamos a presentar una especie de tratado marco en donde convergen nuestros acuerdos. Yeah. Y a partir de lo que tenemos, el patrimonio que tenemos en los acuerdos bilaterales Perú-Chile, Perú-Colombia, Colombia-Chile, Colombia-México, etcétera, a partir de eso proyectarnos. Entonces ya se ha conformado ese equipo de trabajo. Ya se ha conformado ese equipo, son 4 equipos de trabajo y... Yo lo que temí es que de repente, por el hecho de que pudiese eventualmente ganar Ollanta Humala, no se hubiese tomado la decisión de ir a un acuerdo directamente. Porque... No. La verdad que la idea de la reunión era una hoja de ruta. Se está trabajando y la idea era darle una impulso político, y ese impulso político se iba a traducir en una hoja de ruta. Eso no se pretendió nunca hacer más. Los 2 candidatos a la presidencia que se reunieron con los presidentes expresaron su interés en seguir adelante si llegaran al poder con este tema. No sé porque yo no estuve presente en la reunión de los candidatos con los presidentes. Entonces, no estuve. Ni siquiera el presidente García, el presidente los presentó y se fue, ¿no? O sea que pudieron hablar con toda libertad, incluso hablar mal del dueño de casa, por ejemplo. Muy bien. Sí. Bien, canciller, muchas gracias por su participación en la Hora N. Fue entonces el canciller de la República, José Antonio García Belaúnde. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Pablo Secada para hablar de la propuesta pensionaria contenida en el plan de gobierno de Gana Perú. Hemos, repito, invitado también a un representante de Gana Perú, no hemos podido conseguir a ninguno. Regresamos.